Buenas noches, bienvenidos. Yo veo que aquí esta presentación ha suscitado pues, el interés que esperábamos desde el Sindicato de Riegos que suscitase. He saludado afuera a gente de Corella, gente de Fitero, de Ablitas, de Monteagudo, en fin, y cirboneros que aquí nos acompañáis. En primer lugar, agradecer la presencia de las autoras del libro, de Marian, Mercedes, Teresa y Raquel, que han querido presentar aquí esta publicación que lleva por título Montes de Cierzo y Argenzón, estudio jurídico e histórico de un facero. Esta publicación la ha publicado Aranzadi, que como todo el mundo sabe, pues es la editorial por excelencia en temas jurídicos, lo que da idea de la profundidad del estudio y de la profesionalidad de las autoras. Me van a permitir también hacer un pelín de historia para que vean que este libro tampoco es una casualidad, sino que es el fruto de mucho trabajo. Allá por finales del 2017, el Sindicato de Riegos se puso en contacto con las doctoras Galán y Salvador aquí presentes para que, ante las dudas que se estaba planteando sobre la titularidad de las tierras, pues que estudiasen el asunto y que nos dijesen exactamente qué era o qué no era. Ese estudio, que se tituló Estudio Jurídico sobre la naturaleza y titularidad de los terrenos de los montes de Cierzo y Argenzón enclavados en el término de Cintruénigo, desde, y esto es importante, desde la perspectiva del derecho foral navarro. Y una fase preliminar, ese estudio se entregó en marzo del 2018, igualmente el sindicato lo entregó en la sección de comunales del Gobierno de Navarra y ahí está. Posteriormente, el Ayuntamiento de Cintruénigo, viendo que la problemática se iba extendiendo, pues también encargó en este caso a la Universidad Pública de Navarra, en la persona de doña Teresa Walde, quien hizo un equipo multidisciplinar, que aquí lo tenemos, y que presentó a principios del año pasado, en febrero de 2023, si no me falla la memoria, presentó ante el Ayuntamiento el estudio Naturaleza Jurídica de los Montes de Cierzo y Argenzón en Cintruénigo. Ese estudio lo vio el Pleno del Ayuntamiento, lo apoyó y lo hizo suyo y también, como el primero, pues se remitió al Gobierno de Navarra. Esta es la historia y de esos dos estudios surge lo que es este libro, que vemos ampliado por temas de registro de la propiedad, temas de las propias hojas catastrales que se han ido estudiando en el Ayuntamiento y que, bueno, que tenemos hoy entre manos y que para que ustedes hagan una idea de quiénes son las que están detrás de ese trabajo, me van a permitir también presentarlas porque dicen mucho de la valía de ellas y de lo que dice y lo que concluye el propio libro. Tenemos a Raquel Idoatiancín, que es licenciada en Humanidades por la Universidad de Navarra, doctora en Historia por la Universidad Pública de Navarra, con la tesis Emigración de la Navarra Atlántica a América, entre 1840 y 1874. Raquel ha estado trabajando en empresas de archivística y de gestión cultural y desarrolla su investigación sobre temas locales y etnografía histórica. Uno de los últimos trabajos, de hecho, es sobre las Bardenas Reales, que en muchos aspectos se asemeja a este que tenemos de Montes de Cierzo y que se titula Estudio Histórico Etnográfico de las Bardenas Reales de Navarra. Tenemos también a la doctora Teresa Waldemanso, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Pública de Navarra y magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Navarra. Una de las líneas de investigación ha sido a lo largo de su trayectoria profesional precisamente el Derecho Civil de Navarra. Ha publicado varios trabajos, monografías, artículos de revista, etcétera, sobre el particular y forma parte del Consejo Asesor de Derecho Civil Foral de Navarra. Entre sus publicaciones sobre derecho navarro destacan varios estudios de derecho sucesorio, ejercicio de la propiedad en Navarra o sobre el abuso de influencia de los mayores y vulnerables en el derecho civil navarro. Es la encargada en estos momentos de impartir en la Universidad Pública de Navarra, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, la asignatura de Derecho Civil de Navarra y participa y ha participado en diversos cursos de formación en Derecho Navarro organizados por los distintos colegios de abogados de toda Navarra. Marian Salvador Armendáriz es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra y también es economista. Aunque sus líneas de investigación principales, en este caso, son temas de derecho económico, bancario y financiero, desde hace años
también ha mantenido un interés especial por los temas de derecho público navarro. Ha publicado numerosos artículos en la revista Jurídica de Navarra, que lamentablemente ya no se sigue publicando, con temas institucionales y de derecho local. Y participó en sendas monografías sobre el defensor del pueblo, en este caso con la profesora Galán, y sobre el Consejo Audiovisual de Navarra. Y finalmente también la doctora Mercedes Galán Lorda, que obtuvo la plaza de profesora titular de la Universidad de La Coruña en el año 95 y que desde 2015 está acreditada para el cuerpo de catedráticos de universidad, siendo desde entonces catedrática de Historia de Derecho en la Universidad de Navarra. Autora de numerosas publicaciones, su investigación se ha centrado en dos líneas: la historia del derecho navarro y el derecho indiano. En relación con el derecho navarro, ha participado en especial atención a la historia de los fueros y del derecho navarro en general, a la historia de la Administración de Justicia de Navarra, a las formas especiales de propiedad, así como al proceso integrador de Navarra en la monarquía hispánica. En relación con este proceso, ha estudiado los justos títulos de adquisición de territorios, del difícil equilibrio entre reino y rey, los agentes navarros en la corte, etcétera, etcétera. Y entre sus libros podremos destacar El derecho de Navarra, publicado por Gobierno de Navarra y el Colegio de Abogados, Historia de los fueros de Navarra, y como codirectora y coautora también instituciones y personas que actuaron como puente de enlace entre Navarra y la monarquía hispánica, Navarra en la monarquía hispánica, algunos elementos claves de su integración, gobernar y administrar justicia, Navarra ante la incorporación de Castilla, y más relacionado con el tema de ahora, los términos faceros también en la Merindad de Pamplona. Bueno, pues es un estudio también jurídico e histórico de otra facería, en este caso todo facero, distinto, completamente distinto, pero también desde el derecho navarro. Hechas pues las presentaciones, pues que sean ya las autoras las que nos presenten el libro y sobre todo las conclusiones del libro. A ver, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí delante de una sala llena. Les cuento un poco cómo nos hemos organizado. Nos iremos repartiendo un poco el relato para transmitirles lo que es el objeto del estudio que hemos realizado y hacerlo también de esa manera un poquito más ágil. Y por eso comienzo yo situando y relatando cosas que muy probablemente ustedes conocen igual que yo o mejor quizá, ¿no? Que es la historia de un conflicto, que es lo que tenemos encima de la mesa, ¿eh? Es un conflicto que hunde sus orígenes en 1901, 1902, cuando se divide el facero de Montes del Cierzo. Y desde entonces hasta el día de hoy, esta situación está todavía en el aire, no ha terminado de resolverse cuál es la situación jurídica que afecta a no pocos de ustedes probablemente y a no pocos propietarios y que durante todo este tiempo pues, ha ido planteando y ha ido requiriendo que se realicen análisis y estudios jurídicos, y en ese contexto es en el que aparece el libro que hemos elaborado conjuntamente las profesoras que están conmigo, y que hemos venido a unir pues, las tres disciplinas: historia, derecho civil y derecho administrativo, necesarias para poder hacer un abordaje completo del problema. Cuando se divide el Montes del Cierzo en 1901, lo que ocurre en ese momento va a tener dos efectos: uno desde el punto de vista de lo que sería el derecho público y otro el derecho privado. Desde el punto de vista del derecho público, lo que ocurre es que en ese momento se fijan los límites de los términos municipales de los 7 pueblos congozantes. Ese es uno de los efectos, es un efecto jurídico público. El otro efecto es qué pasa con la propiedad de esas tierras que allí estaban. Es un efecto distinto, a no confundir, como a lo mejor a veces tiende a ocurrir, con el efecto de dividimos y repartimos y fijamos los límites de los términos municipales. A partir de ese momento se van a producir dos efectos. Uno es que la incorporación de esas tierras a los términos municipales de cada uno de los 7 pueblos congozantes da lugar a soluciones no uniformes.
y esto es importante señalarlo, no en todos los pueblos congozantes va a ocurrir lo mismo. Y otro segundo efecto, y es que, y esta es también parte de nuestra tesis, habrá una continuidad de las posiciones jurídicas de los titulares de derechos de cómo eran antes de 1901 a cómo van a ser posteriormente. Con posterioridad hay tres momentos, podemos fijar en tres momentos, digamos, cuando aflora el conflicto jurídico. En los años 1944 a 1948, y con ocasión del intento de cobrar un canon por comunales, el Gobierno de Navarra, la Diputación entonces, intenta cobrar un canon por comunales en el caso de los bienes que habían pertenecido antiguamente a los viejos montes de Cierzo y Argenzón. Surge un conflicto que en realidad termina en nada, ¿vale? Termina con un convenio transaccional, pero en ningún momento alcanza a resolverse cuál es el estatus jurídico de los presuntos propietarios de esas tierras o de los propietarios de esas tierras. El tema queda latente, por tanto, y siguen pasando cosas y el asunto no se resuelve. Vuelve a abrirse el conflicto cuando, con ocasión de la concentración parcelaria de la zona de Abatores, con motivo de la construcción del Canal de Navarra y todas las obras e infraestructuras que se pretenden poner en marcha, cuando en el contexto de ese procedimiento administrativo, pues claro, hay que fijar cuál es la naturaleza jurídica de esas tierras. Y entonces vuelven a surgir las dudas. En ese contexto, el Gobierno de Navarra, consciente de que existen dudas, hace algo que es, hay varios informes, pero sobre todo se dirige a la Universidad de Zaragoza, a un profesor de la Universidad de Zaragoza en concreto y probablemente a su equipo, para solicitar un informe jurídico. Este informe jurídico lo elabora una persona que había hecho su tesis sobre bienes comunales y presenta un estudio jurídico voluminoso en cantidad de páginas escritas y donde esta persona alcanza a proponer una respuesta. Su respuesta es la de que presume que los bienes que provienen de los viejos montes de Cierzo y Argenzón serían en principio bienes comunales. No debió de resultar aquello muy satisfactorio porque lo cierto es que aquel procedimiento de concentración parcelaria quedó paralizado, ¿eh? Probablemente porque llevar a la práctica aquella solución generaba más problemas que soluciones. Y el tercer momento en el que se reabre el conflicto es con ocasión de las bases generales que ha aprobado el Ayuntamiento de Corella para la recuperación de los bienes comunales sitos en el municipio de Corella. Este es el tercer momento, ¿eh? Un momento en el que probablemente pues, algunos de los que estén aquí estén, donde, basándose en las conclusiones del informe, el Ayuntamiento de Corella mantiene la tesis del informe de Colom. Colom es como se llama el profesor de la Universidad de Zaragoza que firma el informe, en el que afirma que con carácter general los bienes provenientes son bienes comunales. Y a partir de ahí construye las soluciones propias de esa calificación. A día de hoy no se tiene una solución, porque básicamente quienes tienen que manifestarse acerca de las cuestiones sobre la propiedad, que son los jueces y tribunales del orden civil, no han tenido oportunidad de manifestarse. Esto plantea un problema y, bueno, pues instados primero por el sindicato de la Nava y después por el Ayuntamiento de Cintruénigo, pues lo que se nos pidió en su momento es decir, bueno, ¿cómo es posible que tengamos una situación que de facto no coincide o no recibe una respuesta correcta con lo que se dice en aquel informe? Y ese fue nuestro punto de partida. ¿Acaso no existe otra solución más razonable? Y ahí, a partir de ahí, es como hemos pretendido construir nuestra tesis, analizando con un detalle distinto de como lo había hecho en el anterior informe, algo que no está en el informe, que es el derecho propio de Navarra.
Y esta es un poco la presentación del origen del libro, de los distintos informes, como ha dicho Faustino, que se elaboraron, y a partir de aquí, bueno, pues que ha dicho que vamos a repartirnos para hacerlo. Luego quizá vuelva yo a algunos aspectos de derecho administrativo, pero ahora paso la palabra a la profesora, a la profesora Alas. Bien, yo, buenas tardes, igualmente agradecida por la invitación y encantada de dirigirnos aquí a todos ustedes, a ver si en alguna medida puede serles de utilidad, ¿no? Acaba de mencionar la profesora Salvador el tema del derecho navarro, ¿no? El derecho navarro, para esta temática en concreta y para el estudio de los montes de Cierzo y Argenzón, es fundamental, porque todos ustedes saben que Navarra fue un reino hasta el año 1841 y el que fuese un reino suponía que tenía un derecho, es decir, unas normas, unas leyes propias distintas a las del resto de la península ibérica, es decir, distintas. Por lo tanto, para estudiar los temas, en concreto también en el caso navarro, el tema de propiedad, en el caso que nos ocupa de los montes de Cierzo y Argenzón, es fundamental considerar el derecho navarro. Es decir, no se aplicaban en Navarra normas castellanas. Lo que es, por ejemplo, la novísima recopilación citada en el estudio al que ha hecho referencia la profesora Salvador, había una novísima recopilación castellana que nunca fue de aplicación en Navarra, nunca. Navarra tenía sus propias leyes históricas, conforme a las cuales se regulaban territorios como el de los montes de Cierzo y Argenzón. Por eso hay instituciones propias del derecho navarro. Ha mencionado Faustino en la presentación el tema de los faceros, las comunidades faceras. Luego hablará la profesora Walde como civilista de qué supone esta institución, pero es una forma de comunidad, una comunidad de propietarios que en régimen, digamos, común aprovechan unos bienes. Entonces, hay que tener en cuenta, cuando se hace cualquier estudio de cualquier propiedad, si hay instituciones propias de derecho navarro, y las hay. Entonces, estas instituciones de derecho navarro estaban recogidas en un texto que se llama Fuero Nuevo o Compilación de Derecho Civil de Navarra, que recogió ya hace en el siglo XX las instituciones que habían seguido vivas en Navarra de manera ininterrumpida, y esto sigue hasta hoy. La última reforma, no sé si Teresa la mencionarás, pero bueno, en el año 2019, es decir, es un texto que se aplica en los tribunales navarros todos los días. Entonces, cualquier estudio sobre este tema no puede desconocer que Navarra tiene un derecho propio, que en Navarra existe una institución especial que es la comunidad facera y que tiene un régimen distinto a lo que es el régimen común, al régimen, podemos decir, del Código Civil Español. Entonces, estas instituciones navarras hay que estudiarlas desde el punto de vista, eso es algo fundamental, del derecho navarro. Y lo que hemos hecho en el libro, no es un libro exhaustivo, les voy a deciros, es un libro en el que hemos tratado de ceñirnos a lo fundamental para ser lo más claro posible. No tenía sentido, aquí las cosas no son a peso, sino cuanto más claro sea, mejor, ¿no? Bueno, entonces, la cuestión es esta. Navarra tiene sus leyes, tiene sus instituciones. Cuando realmente los montes de Cierzo y Argenzón los vende el rey en el siglo XVII a las 7 localidades, vamos a llamarlas congozantes, pues se constituye una institución que existe en derecho navarro, pero que no existe en el derecho español, que es la comunidad facera. Entonces, tiene un régimen diferente. Otra aclaración, también al hilo de la historia, ¿no? Porque yo he intervenido en el libro como historiadora del derecho y haciendo el estudio histórico, ¿no? Del trayecto histórico. Vamos a ver, el que se hablase en la historia de montes comunes no se puede extrapolar a la actualidad diciendo que son comunales, porque es algo diferente. ¿Montes comunes de quién? Pues los montes comunes en la historia no eran ni siquiera bienes municipales de los municipios como tal. Se dice en los textos históricos que eran territorios de los vecinos, para el disfrute de los vecinos. Y de hecho, incluso cuando el rey hace la venta de estos montes por necesidades para sanear la hacienda real, y la vende a las 7 localidades, los montes de Cierzo y Argenzón, se dice que cada localidad pagará en función del número de vecinos, porque los que lo van a disfrutar son los vecinos. Entonces, en el estudio histórico que hemos hecho, que tiene también en el libro, se dejaba ya muy claro desde siempre que el hacer actos que suponían el rozar, labrar la tierra, o, por ejemplo, en concreto, esto desde el fuero navarro del siglo XIII se dice, en concreto, cuando se plantan viñas en un lugar, se dice, si ya ha pasado un tiempo que está estimado en torno a 3 años, sin que nadie interponga queja alguna,
Entonces, en una localidad, ustedes lo saben mejor que yo, bueno, cualquiera de los navarros o cualquier persona de cualquier lugar, es decir, si alguien ve que un vecino está haciendo un acto de apropiación sobre un territorio que se entiende que es de todos, pues todos nos quejaríamos, ¿no? Entonces, en el propio fuero se dice, si alguien planta viña y se produce este transcurso de tiempo, el fuero dice exactamente ya desde el 13, ¿no?, hasta que la viña sea de 3 hojas, ¿no? Se hace una estimación en cuanto a un número de años, ¿no?, aproximado, sin que nadie interponga, esto se dice en la Edad Media, mala voz, es decir, sin que nadie reclame, pues se produce lo que se llama la prescripción, lo que en derecho llamamos la usucapión, es decir, el adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Esto lo tenían muy claro a lo largo de toda la historia, ¿no? Y de hecho, fíjense, antes, ya mucho antes, se sabe que los vecinos de las 7 localidades disfrutaban en usufructo, disfrutaban, pues podemos decir, de los pastos, el territorio, de los montes de Cierzo y Argenzón desde mucho tiempo atrás, como les digo, desde la Baja Edad Media, ¿no?, aproximadamente desde el siglo XII. Bueno, pues antes de que el rey venda estos montes a las 7 localidades copartícipes, ¿no?, que podemos decir que son congozantes, y antes de esto, en el siglo, y esto lo decimos en el libro, en el siglo XVI, hay un pleito muy interesante sentenciado en el Consejo Real de Navarra, que era el Tribunal Supremo del Reino, porque los pleitos se iniciaban y se terminaban en Navarra, no se recurrían a ningún otro sitio, ¿no? Pues hay uno justamente de 100 años antes de la venta, exactamente, en 1565, donde se habla de, exactamente se usan esas palabras, viñas propias de los de Cintruénigo. Y se reconoce que había también propiedades. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Cuando el rey vende los montes en el siglo XVII, en 1665, como ha señalado la profesora Salvador, y tal vez ahora no sé si vas a incidir en esto o no, cada localidad, con la parte, digamos, adjudicada, hizo realmente lo que quiso. Es decir, algunas localidades pues crearon zonas comunales, otras pudieron ser también tanto para privados, para propietarios particulares como parte de comunal. Es decir, las 7 localidades no tuvieron por qué seguir una misma vía, y eso ha llegado hasta la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que es importante destacar, ¿no? Es decir, cuando se crea la comunidad facera que es esa forma de copropiedad, vamos a decir, común, luego cada localidad, digamos, con su parte, pues pudo seguir la vía que mejor le vino. Es decir, no tienen por qué los 7, lo que sucede en uno no tiene por qué suceder en los demás. Entonces, bueno, esta es una cuestión que habría que aclarar, ¿no? Y esa forma de comunidad desaparece, como ha dicho la profesora Salvador, cuando deciden las 7 localidades ya claramente separarse con la partición del facero en 1901, ¿no? Entonces, bueno, ese facero tiene un régimen distinto y cabe que una comunidad facera se disuelva, que también son terrenos de los que pueden, en determinados casos, también apropiarse particulares, sobre todo si hay título suficiente. Y esto es algo que pueden ver en el libro si lo leen, ¿no? Leyendo lo que distintos historiadores, al estudiar los montes de Cierzo y Argenzón, lo habrán visto en la Gran Enciclopedia Navarra. Incluso a veces se usa este término, a veces se dice, puede más o menos usurpadores. Bueno, los propios historiadores dicen, bueno, ¿usurpación de quién? Es decir, si se ha consolidado una propiedad por el transcurso del tiempo, se produce, aquí yo creo que la profesora Walde hablará de esto, el tema de la prescripción, ¿no? Prescripción extraordinaria, una prescripción adquisitiva, que cuando ya se ha producido un transcurso del tiempo, especialmente en Navarra, cuando se pasa ya la prescripción extraordinaria, ya un número de años en que no se ha planteado ningún problema ni desde el punto de vista jurídico privado, del derecho privado que regulaba esta institución navarra, ni del derecho público, que el derecho público, el derecho administrativo como tal, no entra aquí en el contexto hasta el siglo XIX, que es cuando aparece el derecho público. Por eso esto estaba regulado por el derecho civil, el derecho privado navarro, hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, cuando se producen esta entrada, ¿no?, a publicar esto, pues hay que tener muy en cuenta que Navarra tiene un derecho propio, que ha sido el derecho civil, que ha regulado estas formas de propiedad especiales conforme al derecho navarro. ¿Que se han producido apropiaciones? No hay que calificarlas. ¿Por qué se tienen que calificar de usurpación? Entonces, habría que ver, seguir el tracto histórico, que es lo que hay que hacer, y ver, bueno, ¿hubo propiedades privadas? ¿No las hubo? Pues como digo, depende también en cada localidad
pero bueno, se dio el caso y así se reconocen estudios en otras localidades, por ejemplo, Montoro Sagasti, citamos aquí algún estudio que hizo, no en relación a los Montes de Cierzo, pero bueno, en relación también a Falces, y demuestran estudios históricos de expertos también en Derecho, porque los historiadores dicen, Alfredo Floristán decía, bueno, no me atrevo a meterme en la calificación, ¿no?, porque esto es difícil y lo tiene que hacer un jurista. Pero Montoro Sagasti, que era jurista, decía, pues sí, se han producido apropiaciones, propiedades privadas que no tienen por qué ser necesariamente fraudulentas en absoluto, frente a la afirmación de algunos, ¿no? Y Montoro Sagasti llega a decir, bueno, incluso hubo comunales que también se han vendido y han sido objeto de propiedad privada, cuando en teoría, pues un comunal, por definición, pues es inalienable, ¿no? Pero bueno, en la historia, es decir, han sucedido cosas que hay que conocer y que son propias, pues, de la historia de un pueblo, en este caso de Navarra, y que hay instituciones navarras que dan explicación a situaciones también actuales, ¿no? Yo esto es lo que quería destacar. No sé si volvemos, Mariana, a enlazar con la historia para el tema público, ¿sí? Y después ya pasamos a... Bueno, el hecho de que puede haber habido el hecho de que ha habido instituciones jurídicas propias de Navarra, el problema no es que las haya habido, el problema es qué trascendencia pueden tener hoy. Es decir, cuál es la continuidad a día de hoy y el reconocimiento jurídico hoy de esas particularidades. Fíjense, el artículo 137 de nuestra Constitución dice que España se divide en comunidades autónomas, provincias y municipios. Si nos atribuyéramos a eso, solo a eso, ¿qué pasa con las Bardenas reales? Es decir, eso en realidad no es exactamente así, porque hay algunos lugares, algunos espacios, algunos términos que no se corresponden con eso que dice la Constitución. ¿Dónde? En Navarra. Hay comunidades faceras cuya particularidad principal, el caso de las Bardenas lo tenemos muy cerca y lo entenderemos muy bien, pero es que no es el único caso. Hay algunos otros pequeños espacios donde no son término municipal de ningún municipio, son términos extramunicipales. Bien, ¿por qué digo esto? Porque lo que quiero subrayar es que cuando la Constitución en el 137 dice eso y luego en la disposición adicional primera reconoce los derechos históricos de las comunidades que los tuvieran, y eso ha permitido que nuestra norma, que es la LORAFNA, es un nombre un poco raro, la Ley Orgánica de Mejoramiento, nuestro mejoramiento recoge la existencia de esas particularidades. Al recoger nuestro mejoramiento, la existencia de esas particularidades, estas pasan a ser también constitucionales y a tener encaje constitucional. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque uno pudiera pensar, vale, en la historia pudieron pasar cosas. No, la realidad es que aquello que ocurrió se actualiza y se mejora a día de hoy. Es verdad que ya ese problema no le afectaría a la existencia actual y a los conflictos actuales en los viejos montes de Cierzo y Argenzón, porque todo aquello se desapareció en 1901 cuando se divide el Facero. Pero lo cierto es que para entender hoy qué pasa hoy con los conflictos actuales, hay que hacer un tracto desde qué fue entonces, y entonces ocurrió que aquellas tierras que a lo mejor eran de particulares, que estaban sitas en espacios de los montes y que terminaron siendo o de Tudela o de Cintruénigo o de Corella, hoy, para comprender hoy qué pasa con ellas, tenemos que hacer este recorrido. Un recorrido que no es una ilegalidad en absoluto, puesto que la existencia de particularidades ha quedado reconocida por nuestra propia Constitución, y ese es uno de los argumentos que yo quería plantear. Bueno, podría detenerme en más cuestiones jurídicas, pero yo creo que con este argumento, y para no liar, es suficiente para no solamente irnos al pasado, sino venir también al futuro. Al presente. Buenas tardes. Quiero dar las gracias al Sindicato de Riegos de la Nava y Alhama por la organización de este acto de presentación de un trabajo del que somos autores, pues, todas las personas que estamos aquí, y gracias también al Ayuntamiento de la Villa de Cintruénigo y a todos los asistentes por el interés que han demostrado aquí con su presencia. Y esta obra ha resultado de la confluencia, como ha explicado al principio un poco Faustino, de la confluencia de varios factores, de varias circunstancias que las resumo
brevemente. El embrión de esta obra lo constituye un contrato que celebra la Universidad Pública de Navarra con el Ayuntamiento de la Villa de Cintruénigo en el año 21. Y efectivamente en ese año, desde el Ayuntamiento de esta localidad, se pusieron en contacto con la Facultad de Ciencias Jurídicas con el fin de poder articular la elaboración de un estudio sobre la situación jurídica de los terrenos situados en los parajes de Montes de Cierzo y Argenzón, que se encuentran en el término municipal de Cintruénigo. Y en ese primer contacto que hubo entre el Ayuntamiento y la Universidad, la Facultad ya se intuía que el estudio en cuestión iba a ser complejo. Y lo era y lo es por varios factores. En primer lugar, y ha quedado dicho, pero lo vuelvo a repetir, se involucran en este estudio muchos aspectos que hacían que el trabajo necesariamente tenía que ser multidisciplinar. Historia del derecho, derecho administrativo, la necesidad de contar con una persona que fuera experta en el manejo de archivos, documentalistas. Este era el primer elemento de complejidad, ¿no? El segundo factor sobre el que no me voy a detener ahora es que este trabajo contaba ya con unos precedentes, es un tema que ya había sido estudiado anteriormente y ya se habían elaborado informes previos. Alguno ya había sido elaborado por el profesor Colón de Zaragoza y también por las profesoras Salvador y Galán, y no eran coincidentes. Claro, esto condiciona mucho, parece que no, pero esto condiciona mucho la tarea de investigar y de trabajar, porque da la sensación de que cuando se difiere, cuando no se está de acuerdo con una opinión previa, como que te tienes que justificar más, ¿no? Pero parece que ya la afirmación o la opinión vertida es incontrovertida, y no es así. A mí, desde luego, esta circunstancia me resultó más alentadora que otra cosa, desde luego. En tercer lugar, se trata de un estudio, como han explicado las profesoras que me han precedido en el uso de la palabra, un estudio en el que está involucrado el derecho navarro. Esto que puede parecer una cosa, ¿no? Una obviedad o incluso una cosa de, bueno, ¿qué más da que esté involucrado? Bueno, pues es que importa mucho. Importa mucho, primero, porque el derecho navarro es un gran desconocido. En segundo lugar, porque hay muy poca bibliografía sobre derecho civil navarro y sobre derecho navarro en general. Y esto constituye pues, un elemento añadido de dificultad. Es un derecho escasamente estudiado con muy poca producción bibliográfica. Y por último, por citar un último elemento de dificultad, pues el terreno de Montes de Cierzo y Argenzón de Cintruénigo se encuentra, formaba parte del famoso facero o comunidad facera de los Montes de Cierzo, que eran congozantes Tudela, Cascante, Fitero, Monteagudo, Corella, Cintruénigo y Murchante. Y el facero, la comunidad facera, es una figura enormemente desconocida, enormemente peculiar, conocida y existente desde luego en Navarra, pero desde luego que no es entendida en absoluto, no es entendida por su inexistencia en el derecho castellano, ni qué decir tiene, y en la ciencia jurídica, especialmente por los administrativistas, que salvo Marian Salvador, nadie lo ha entendido así. En fin, había factores preocupantes, como digo, pero muy ilusionantes, muy provocadores, y una vez que aceptamos el reto y suscrito el contrato, pues se formó el equipo, se elaboró el informe, se entregó al ayuntamiento, finales del 22, primero del 23, y, como digo, ese dictamen constituye el núcleo de este trabajo, del libro que presentamos hoy. Porque en ese inicial informe que se entrega al ayuntamiento, mostró interés el sindicato y la comunidad de regantes de la Nava y Alhama, y mostró interés en que esto saliera a la luz, es decir, que se publicara, que se lograra una publicación. Hay que decir que el informe que se entrega al ayuntamiento se adecuaba al encargo que se había recibido del ayuntamiento, pero habían quedado en el tintero cuestiones añadidas que, aprovechando ese interés en la publicación, dijimos, bueno, pues ahora a ese embrión inicial, a ese núcleo inicial, vamos a añadirle cuestiones que se nos habían quedado sin estudiar, y así resulta la monografía que tienen aquí. Me gustaría leer únicamente una... en el inicio del libro aparece muy bajito, pero esto lo redactó Mercedes, me parece, o Marian. Algo que me parece que debe saberse. Este trabajo es resultado del fructífero diálogo interdisciplinar entre las autoras. El texto que presentamos ha viajado de un ordenador a otro y por el camino ha vivido ajustes, reflexiones, correcciones, aclaraciones, llegando por momentos a hacer difícil identificar a su autora original. A pesar de ello, nos ha parecido bien identificar, en los capítulos así se hace, la autoría cuando eso era posible. Pero la frase
que me gustaría resaltar es esta. Las conclusiones, por lo que significa, son de todas las autoras. Explico a continuación brevemente en qué ha consistido mi aportación a este trabajo colectivo, mi trabajo. Mi aportación se ha centrado fundamentalmente en 3 temas o en 3 cuestiones. Lo primero, ¿qué es un facero? ¿Qué era el facero de Montes de Cierzo y qué pasa cuando se divide? En segundo lugar, analizar si pudieron los particulares adquirir mediante posesión continuada, lo que se llama la usucapión, posesión continuada, parcelas en ese terreno atribuido a Cintruénigo en la partición del facero. Y en último lugar, si los particulares pudieron llegar a inscribir en el registro de la propiedad la titularidad de terrenos en esa zona. Empezamos con el primero, un facero, una comunidad facera. Es una situación, ya ha quedado aquí más o menos, ¿no?, se ha intuido un poco en la sala, que es una situación de copropiedad, en la que un determinado territorio pertenece a varios titulares y todos ellos llevan a cabo en el mismo territorio un aprovechamiento solidario. Esta es una traducción a un lenguaje así poco técnico, ¿no?, de esta figura. Hablamos de un aprovechamiento solidario. Todos los congozantes, todos los cotitulares llevan un aprovechamiento solidario. Es decir, utilizan el territorio de forma indiscriminada. Se trata de una comunidad, por otro lado, que es divisible en cualquier momento. Esto a grandes rasgos es el concepto de facero, una figura de gran importancia, como hemos dicho, en Navarra, y que permite que varios municipios, o incluso varios municipios con varios particulares, que es posible también, puedan gozar en común del uso y de unas hectáreas y obtener de ese territorio pues, determinados aprovechamientos y utilidades. El facero de los Montes del Cierzo se constituyó así y se rigió tal como acabo de decir. Ahora bien, lógicamente ya han podido intuir que esta descripción que acabamos de hacer del facero pues da lugar a conflictos, da lugar a litigios en la utilización de los territorios. Y por eso los congozantes pactan o acuerdan lo que se llama una concordia, es decir, un pacto de uso, un convenio de aprovechamiento. Y esto ocurrió también en este facero que estamos viendo aquí. Los 7 pueblos que hemos mencionado suscribieron una concordia en 1665. En esa concordia autorregulaban el modo en que debían los habitantes de los 7 pueblos proceder a beneficiarse de las utilidades que reportaba el territorio. En esa concordia de 1665 existía un apartado que es la controvertida y conflictiva capítula 12, se llamaba así, la capítula 12, la palabra capítula no utilizamos, bueno, el apartado 12 de la concordia, ¿no? En esa capítula se prohibía a los habitantes de los pueblos congozantes plantar viñas, olivos y otros árboles. Sin embargo, curiosamente, esta prohibición no se obedeció, ni históricamente, quizá el inicio sí, pero históricamente ni de igual manera esta capítula fue observada. Existieron muchos conflictos, muchísimos conflictos durante la vida del facero sobre este particular. Pero llegó un momento en el que las plantaciones, el número de plantaciones ya era extraordinario. Extraordinario. Y todos los municipios que hemos mencionado, menos Tudela, en 1867 proceden a derogar la famosa capítula 12. Deja sin vigor la prohibición y fijémonos que desde mitades del siglo XIX, en 1848, atención, había ya más de 5.000 propietarios pequeños en los Montes del Cierzo. Fenómeno de propiedad privada que ya había iniciado antes, pero en 1848 constatados había 5.000 propietarios de parcelas. Cuando se produce la partición en 1901, a cada municipio se le adjudica un número determinado de hectáreas, pero en esa partición no se prejuzga y la sentencia de partición no se pronuncia sobre de quién son estas hectáreas. Lo único que hace la sentencia de partición es atribuir a cada municipio un número de hectáreas dependiendo del número de habitantes que tenía. Pero eso no quiso decir que los vecinos que habían podido consumar usucapiones, propiedades a través del uso continuado en el tiempo, que quedaran privados de su propiedad.
La división no influyó ni cambió la propiedad de los bienes. Por eso, y frente a lo que se señala en otros informes, como en el del profesor Colón, es decir, ¿qué se señala en él? Pues que tras la división, los 7 municipios adquirieron todas las hectáreas adjudicadas para su patrimonio comunal. Eso no es en absoluto correcto, a nuestro modo de ver. Cada municipio vio ampliados los linderos de su término municipal. O sea, Cintruénigo se hizo más grande, resumiendo, pero no adquirió para el patrimonio municipal la totalidad de las hectáreas, porque algunas de esas hectáreas o de parcelas de una o de otra extensión ya habían sido adquiridas por particulares. Y aquí entra precisamente el segundo de los temas que he analizado, que es el de la usucapión. Usucapión de terrenos por parte de los particulares en los parajes de Montes del Cierzo. No sé si la palabra usucapión, que así resulta un poco... Yo una vez en un bar de un pueblo oí una expresión, uno le explicaba a otro que fulanico, señor, había poseído durante muchos años un terreno y tal, de tanto que ha poseído, acabó haciéndose propietario. Pues sí, efectivamente, eso es la usucapión. Es un fenómeno adquisitivo de la propiedad, reconocido como tal. También se le llama prescripción adquisitiva o usucapión. Pues eso, de tanto poseer. Vale. Una de las cosas que más nos sorprendió es que se ha sostenido, pero además sin ningún atisbo de duda, desde finales del siglo XX, la idea de que en Navarra los bienes comunales no se podían usucapir. Y que, por tanto, los bienes de los Montes del Cierzo, que por cierto no eran todos comunales, ya lo acabo de decir, o al menos no lo eran todos, aunque hubieran sido poseídos durante más de 40 años por particulares, nunca pudieron consolidar propiedades particulares. Pues bien, esta afirmación es totalmente inexacta. Así lo hemos argumentado y lo sostenemos en el trabajo. En el régimen civil navarro, todos los inmuebles prácticamente podían, y hablo en pasado porque ahora ya no, todos los inmuebles prácticamente podían adquirirse por posesión continuada, con unos determinados requisitos: posesión pública, pacífica, ininterrumpida, sin mala voz. Y se podía acabar consolidando una propiedad. Se podía adquirir bienes de los mayorazgos, bienes de las jurisdicciones, bienes de los municipios. Todo era susceptible de usucapión, o casi todo. Los bienes de los municipios, incluidos los que hoy denominaríamos, porque la palabra comunal es bastante reciente, eran susceptibles también de ser, por tanto, usucapidos. Bueno, sobre esto no había ninguna duda. No había ninguna duda. En los tribunales navarros tampoco. Hay un reguero de sentencias sobre la usucapión de comunales en Navarra. Pero esto da la vuelta de una manera muy burda y muy sorpresiva en 1992. Es la primera vez que una sentencia de un tribunal navarro dice que los bienes comunales no pudieron ser objeto de usucapión y aplica para ello retroactivamente no el ordenamiento que estaría vigente cuando el sujeto en cuestión estaba poseyendo, sino una norma actual que efectivamente actualmente no se pueden usucapir los comunales, pero eso no se puede aplicar con carácter retroactivo. Y a partir de ahí se entra en una deriva totalmente errada e imparable. Yo insisto, es un hecho objetivo. La novísima recopilación de Navarra, vigente en el momento en que estaba vigente el facero, establecía expresamente que los bienes de los municipios se podían usucapir. Y así ha sido en Navarra hasta que se aprueba la Constitución del 78, que consagra la imprescriptibilidad de los comunales. La Constitución se aplica también en Navarra y a partir de ese momento nadie puede adquirir por usucapión comunales. Pero antes los procesos adquisitivos que se hubieran consumado eran perfectamente respetables. Yo vuelvo a preguntar, ¿y en los territorios del facero los particulares pudieron usucapir? Sin duda. Pero a nuestro juicio, y esta es una precisión importante, esto solo pudo ser posible a partir de 1867. ¿Por qué a partir de ese momento? Es decir, las posesiones que hubieran empezado a partir de 1867. ¿Por qué solo esas posesiones? Porque recuerden que en esa fecha es cuando se deroga la Capítula 12. La Capítula 12 prohibía plantar. Una vez que se levanta la prohibición, todas las posesiones se convierten en posesiones de parcelas permitidas, lícitas, no prohibidas. Bueno, y el tercer y último elemento que me gustaría resaltar dentro de los que he analizado es el de la inscripción en el registro de la propiedad de fincas a nombres de particulares en terrenos del antiguo facero de Cintruénigo.
Cuando en España se instaura el registro de la propiedad, estamos hablando de 1861, en ese inicial momento, la mayoría de los particulares, de propietarios, carecían de documento justificativo de su propiedad. No ya de un documento público, de una escritura notarial, de compra, de adjudicación testamentaria, no, ni siquiera tenían documentos privados que acreditasen la propiedad y que con ese documento pues podemos ya ir al registro de la propiedad y practicar la inscripción. De tal manera que en 1861 el legislador se dio cuenta de esto, el legislador español. Había que articular algún sistema, diseñar algún cauce para que esas personas, que era la inmensa mayoría de la población, ¿no?, pudieran inscribir su propiedad en el registro. Y ese cauce que se diseñó fue el que se denominó informaciones posesorias. Era un sistema que se instaura, como digo, en 1861, denominado así, informaciones posesorias. Este era el sistema. No es algo peculiar español, tampoco. Dense cuenta que el registro de la propiedad se instaura en el siglo XIX en toda Europa y este fenómeno de carecer de documentación es un fenómeno que se produce en Portugal, en Alemania, en Reino Unido o en Portugal. Es decir, esto no era una anomalía la española, la carencia de títulos. Pues bien, hay que decir que en España el cauce de las informaciones posesorias no fue un cauce anormal, no fue un cauce excepcional que algunos propietarios a lo mejor... No. Fue el cauce que se utilizó masivamente. Masivamente los españoles procedieron a inscribir sus propiedades a través de este cauce que es el de las informaciones posesorias. Se acreditaba mediante determinados documentos y con determinados requisitos que uno estaba poseyendo. Y esta era, en realidad, la única manera que muchísimos particulares podían inscribir. Dense cuenta de la importancia de inscribir una finca en el registro de la propiedad. Estamos en 1861. Uno no puede pedir un préstamo bancario si no puede garantizar con una hipoteca de una finca que tiene inscrita en el registro de la propiedad, no puede, por lo tanto el crédito tampoco fluye. Por eso se fomentó tanto el sistema de las informaciones posesorias, porque si no, el fenómeno industrializador español se hubiera paralizado. Y en Navarra ocurrió lo mismo. Los particulares navarros, a través de las informaciones posesorias, acudieron masivamente a inscribir sus propiedades por este cauce. Se hacía de esta manera, decía la ley hipotecaria de 1861. El propietario que careciese de título de propiedad, o sea, casi todos, de título de propiedad escrito, deberá inscribir su derecho justificando previamente su posesión ante el juez de primera instancia del lugar en que estén situados los bienes, con audiencia del Ministerio Fiscal. Vemos cómo era, por tanto, al inicio un sistema, un procedimiento judicial y público en el que lo que se inscribía era el hecho posesorio. Podrán inscribir su posesión ante el juez. Y además era un sistema que era un sistema, por así decirlo, como provisional. Es decir, tú inscribes la posesión, la hacemos pública por medio de bandos municipales, por medio de su publicación oportuna, y si hay alguien que cree que tiene mejor derecho que tú, acude ante el juez, alega lo que se considere y el juez decidirá de quién es la propiedad de ese terreno. Este sistema judicial se fue aliviando con el paso del tiempo y se acabó incluso admitiendo que las informaciones posesorias se pudieran llevar a cabo a través de la presentación en el registro de la propiedad de un certificado del ayuntamiento que acreditase que el interesado venía abonando la contribución municipal como dueño de la parcela. Todavía mucho más fácil, es decir, ya prescindimos del procedimiento ante el juez. No, usted lleve ante el registrador una certificación del ayuntamiento donde se dice que usted viene pagando la contribución municipal como dueño, durante X años. El canon como dueño es distinto al canon como usufructuario o como otro título, y se publicará, se harán los correspondientes, y si hay alguien que alega un mejor derecho, pues el juez entonces decidirá. Bueno, este procedimiento de informaciones posesorias, que fue una avalancha, ¿no? O sea, los registros de la propiedad españoles quedaron colapsados de trabajo, ¿no?
Por eso muchas veces cuando decimos ahora que han quedado colapsadas las oficinas de extranjería, el colapso ha ocurrido siempre, ¿eh? Bueno, pero a partir de 1944, ya estamos en pleno siglo XX, las informaciones posesorias desaparecieron, ¿eh? Hoy nadie puede inscribir su derecho de propiedad mediante informaciones posesorias. Este fue un cauce habilitado, como decimos, porque no había otra manera de hacerlo. Hoy se necesita una escritura pública para inscribir el derecho de propiedad. Si traspasamos... quería decir una cosa. Este modo de inscribir no puede entenderse como un medio defraudatorio o legitimador de usurpaciones. Eso lo he leído yo en un informe. De este modo, por medio de informaciones posesorias, los particulares en el facero procedieron a inscribir a través tal y legitimando así sus usurpaciones. ¿Por qué usurpaciones? Fue un medio y un modo de inscripción de la propiedad reconocido legalmente a través de un procedimiento, al principio judicial, luego más aliviado si quieres, pero establecido por la propia norma. Y si traspasamos estas ideas a la inscripción de fincas de Montes de Cierzo por parte de particulares, podemos decir que a partir de la derogación de la capítula 12, 1867, recuérdenlo, las personas que habían venido poseyendo parcelas, que las plantaban, que cultivaban, que tenían árboles, iniciaron una posesión hábil para usucapir y a partir de ese momento pudieron arrancar procesos adquisitivos que luego pasaron a incorporarse al registro. Y recuerden que lo que se inscribía era el hecho posesorio y con respeto de eventuales propietarios. Por cierto, desde 1861 todos los municipios podían también inscribir sus comunales. O sea, los municipios que tenían comunales podían acudir al registro e inscribir como comunal un territorio u otro. Hoy se sigue haciendo igual. Bueno, pues algunos informes y pronunciamientos defienden, pronunciamientos judiciales, defienden que las inscripciones de fincas de Montes del Cierzo a favor de particulares no tenían valor alguno, porque los títulos en que se basaban eran nulos. Habida cuenta de que si eran bienes comunales, primer error, no se pudieron adquirir por posesión continuada y por tanto la inscripción es nula. Es un doble error, o sea, ni eran comunales y la inscripción fue totalmente acomodada a lo que decía la ley hipotecaria. Afirmaciones de este tipo sin sustento legal alguno deja además en muy mal lugar a todas las personas que han ejercido como registradores en Tudela. Quiere decirse que todos los registradores practicaron inscripciones ilegales, al margen de la legalidad. Se han atrevido esos registradores a practicar inscripciones en Montes de Cierzo y a inscribir la propiedad en terrenos de los que ellos eran conscientes que eran usurpaciones, con el riesgo de incurrir en responsabilidad. ¿Cuántas demandas se han presentado contra inscripciones de este tipo por parte del Ayuntamiento de Cintruénigo y de otros ayuntamientos del antiguo Facero? ¿Cuántas inscripciones se han anulado? Dejo la pregunta en el aire. En fin, me dejo muchos temas en el tintero, pero somos varias personas todavía, perdón porque quizá me he extendido demasiado. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también reitero mi agradecimiento a todos los aquí presentes. Mi cometido en este trabajo, como se ha adelantado, fue sumergirme en la documentación histórica concerniente a los Montes de Cierzo y Argenzón, con el fin de ver, de buscar claves, de saber cómo había sido la trayectoria de este espacio en su relación con la justicia a lo largo del tiempo. La mayoría de la documentación histórica relacionada con los montes se encuentra hoy en el Archivo Real y General de Navarra, en Pamplona, y en concreto se localizan casi 300 documentos relacionados directamente con los montes, distribuidos en las secciones de tribunales reales, riqueza territorial y cartografía principalmente, aunque a estos habría que añadir otra documentación indirecta que ofrece información interesante, pero que es ya de tipo más particular, quizás en protocolos notariales donde hay temas pues, de cada vecino que mirar esa documentación pues, incrementa, hace que la cifra inicial de documentos pues, incremente bastante. De esos documentos nos hemos enfocado especialmente para este trabajo en la sección de tribunales reales, que contiene 207 procesos judiciales que se vieron entre los años 1529 y 1796 ante la Corte Mayor y el Consejo Real de Navarra, antes y después de la escritura de Concordia de 1665, y se abarcó ese espacio de tiempo para ver pues, si era posible encontrar variaciones en el tratamiento que la justicia dio a los problemas que se suscitaron en el territorio pues, antes y después de la escritura, ¿no? A ver si había
alguna variación. Y después de un estudio de detalle de esos procesos, pues encontramos solo 7 relacionados directamente con disputas sobre la posesión de algunas zonas de los montes, en ningún caso sobre la propiedad. Y siendo tan pocos, pues los examinamos todos. De esos 7, curiosamente, solo 3 tienen sentencia y 2 de ellos son anteriores a 1665, fechados los 3 en los siglos XVI y XVII. Enfrentan sobre todo las villas por el aprovechamiento principalmente de las hierbas para el ganado, que era lo que más, ¿no?, el motivo principal de los conflictos, el pasto para el ganado, porque era muy abundante. En otros pueblos discutían también por las corralizas, que en el fondo también viene a ser el mismo tema. En uno de estos procesos, como ya se ha adelantado, se deja ver en una disputa que Cintruénigo en 1565 ya era propietario de viñas en un terreno que se utilizaba en comunidad junto a otros congozantes. Y otro de esos procesos lo encabeza también Cintruénigo, que actúa contra la villa de Corella, los guardas de los montes y vecinos, porque les piden que cumplan una sentencia sobre la posesión del derecho de aprovechamiento. Siempre fueron los aprovechamientos, nunca fueron propiedades. Y el último de los procesos, que inició precisamente el mismo año de la Concordia, en 1665, lo plantea Tudela también por la posesión de derechos, por el uso que hacían todos. De los 2 procesos fechados después de 1665, encontramos el primero de ellos, vecinos de Tudela, una vez más luchando por la posesión de unas heredades que están situadas en los montes y por los frutos que éstas dieron. El segundo de esos procesos también enfrenta a vecinos de Cascante contra otros de Tudela por los ganados que entran en unas hierbas que ellos utilizaban, creían, pues de manera propia, y reclaman también restitución de un ganado que quitaron unos a otros. Y este motivo surge varias veces a lo largo del siglo XVII, e incluso entra Cintruénigo también alegando posesión en Montes de Cierzo para reclamar espacio para su ganado. Y el último de estos procesos, ya en el año 1700, enfrentó prácticamente a todos los congozantes que tenían los montes por 8 corralizas que los de Cascante utilizaban de forma privativa, en un término que se conoce como Rincón de Monteagudo, durante un determinado tiempo del año. Esto en este sentido se parece a las Bardenas. Y en vista de esta información, pues como conclusión de lo que se ha visto en los procesos judiciales, podríamos pensar que en principio no hubo nunca duda sobre la propiedad y la posesión del territorio. El número de procesos, como digo, que representan problemas de propiedad de la tierra es prácticamente inexistente, y los pleitos por la posesión suelen referirse siempre a los aprovechamientos o a los derechos sobre los recursos en el territorio. Y en cualquier caso, como digo, el número es demasiado bajo dentro del cómputo total. Normalmente esto en Navarra, cuando se mira conflictos que hay entre 2 zonas o lo que sea, siempre hay mucho más que 7, ¿no?, sobre la posesión. Y la mayoría de problemas, como digo, siempre fueron los aprovechamientos, nunca fue tener o no tener algo. Y otra conclusión, así por ser breve, que sacamos del estudio de esta documentación histórica es el concepto de comunal, tal y como lo conocemos hoy, es reciente. Como se ha adelantado, es sobre todo el siglo XX, y antes la documentación habla de términos de propios y del común. En 1563, por ejemplo, se refieren a los montes comunes llamados de Cierzo, o los congozantes, que se llamaban a sí mismos comuneros, porque disfrutaban de recursos del común. Pero no quiere eso decir que tuvieran categoría de comunal. Los de Cintruénigo, como se ha adelantado en aquel proceso de 1565, decían que tenían derecho y uso de la comunidad de Montes de Cierzo y que contaban con peonadas de viñas propias. Y este tipo de cuestiones, por tanto, como se ha indicado también, pues debe abordarse con cuidado, porque el trasladar conceptos antiguos al lenguaje de hoy pues puede tener consecuencias graves en la actualidad. Se ha dicho que, bueno, y lo reconozco, para los historiadores los términos jurídicos son
son muchas veces extraños, pero en la documentación histórica navarra es muy habitual encontrar posesión y propiedad, vecino, habitante, de común, de propio. Es habitual y siempre estaba clara la distinción, nunca hay dudas, no se suscitan dudas sobre eso. Y bueno, ya para fechas posteriores, llegado el siglo XX, especial el siglo XIX y el XX, se consultó para este trabajo documentación sobre los procesos judiciales que se siguieron en esos siglos, que se conservan principalmente en el Archivo Municipal de Tudela. Y bueno, hay otros documentos en las secciones de Reino, Cámara de Comptos, en Diputación Foral, en el Archivo Real y General de Navarra, que vienen a enriquecer todo lo visto anteriormente, pero que se ha considerado pues, más llamativo e interesante incluir en el libro con más detalle los procesos judiciales que he comentado. Y nada más, es interesante ver cómo siempre la costumbre y la tradición en Navarra perdura y al final bueno, crea ley, ¿no? Eso es, sí.